En un artículo reciente se calificaba al austrohúngaro Karl Polanyi como uno de los dos pensadores más influyentes del momento actual. Podría creerse que la afirmación resulta un tanto exagerada, pero es una muestra clara de la importancia que la obra de este autor ha ido adquiriendo con el paso del tiempo como herramienta analítica clave para la comprensión de nuestro presente. Ahora bien, si desde mediados de la década de los 90 del pasado siglo, coincidiendo con el 50 aniversario de la Gran Transformación, se disparó el interés sobre su figura, este se centró en la crítica de la utopía liberal de un mercado autorregulado y de una sociedad sometida, en consecuencia, a los dictados del mismo. No obstante, en los trabajos de Polanyi encontramos también otro tema básico, por supuesto, estrechamente vinculado con el anterior, como es el análisis de la aparición del fascismo, la determinación de la esencia del mismo y su relación con cuestiones tan decisivas como el capitalismo, la democracia o el socialismo. En los tiempos que corren, desgraciadamente, es necesario hacer memoria de los argumentos planteados a principios del siglo XX por el húngaro, uno de los primeros pensadores en ser consciente y alertar de los peligros del fascismo. Si en un momento dado pudo tenerse la sensación trágicamente errónea de que el fascismo, más allá de su consideración como acontecimiento pretérito, había dejado de estar presente en nuestras vidas, la situación actual desmiente tajantemente esta apreciación. No es este el momento ni el lugar en el que podamos entrar en la discusión sobre la pertinencia o impertinencia de la teoría del fascismo permanente planteada por Umberto Eco, de las tesis que defienden la excepcionalidad histórica y, por tanto, el carácter irrepetible del fascismo de la primera mitad del siglo XX, de la necesaria toma de conciencia, antes de que sea demasiado tarde, de la aparición de unas nuevas formas de fascismo que, entroncando en lo esencial con las pasadas, incorporan nuevas especificidades. Esto es lo que en términos actuales se denominaría fascismo 2.0, o de la necesidad o no de abandonar el término fascismo a la vista de su pérdida de significado derivada de su uso excesivo e indiscriminado. A lo que podemos aspirar ahora es a presentar las consideraciones de Polanyi sobre el fascismo de su época con el fin de aportar claridad a nuestra propia realidad. Dicho esto, consideramos necesario mencionar una serie de cuestiones meramente formales, si se quiere, respecto de los textos de Polanyi aquí recogidos. Una primera cuestión importante se referiría a la procedencia de los artículos. De los 29 escritos recogidos en esta selección, 14 vieron la luz en su momento en diferentes publicaciones periódicas, de las que Polanyi era colaborador, y otro, La esencia del fascismo, constituye un capítulo de un libro colectivo. Los otros 14 corresponden a textos que nunca fueron publicados y que han sido obtenidos del Karl Polanyi Digital Archive, en adelante KPA, mantenido por el Karl Polanyi Institute of Political Economy de la Universidad de Concordia, situada en Montreal, Quebec. Este archivo constituye una extraordinaria muestra de democratización del conocimiento, en la medida en que el acceso al mismo, tanto físicamente como a través de su página web, es total y absolutamente libre. En este sentido, merece un inmenso agradecimiento la generosidad personal e intelectual de Kari Polanyi Levitt, hija del autor, que antepuso y antepone la difusión de la obra de su padre a cualquier otro tipo de consideración e interés personal, actitud que gana trascendencia a la vista de los tiempos oscuros que, como decíamos, parecen conformarse ante nosotros. La cantidad de material recogido en el archivo es ingente e incluye artículos publicados y no publicados,
borradores de trabajo, notas y resúmenes de conferencias, así como una vastísima correspondencia en la que aparecen algunas de las más destacadas figuras de la época. Y es de aquí de donde se ha extraído buena parte del material que se presenta en esta selección. Ello ha supuesto una serie de problemas de los que trataremos en el anexo final, junto con una descripción más amplia de la estructura y los materiales recogidos en el KPA. Baste por el momento con señalar que las referencias a estos textos tienen siempre la misma disposición. Añadir que en el archivo pueden encontrarse, como se ha dicho, muchos de los artículos publicados que aquí hemos incluido, la mayoría de las veces mediante fotocopia del original. La selección se ha establecido en torno al tema central del fascismo y las reflexiones que éste generó en Polanyi. El criterio de ordenación de los textos ha sido puramente cronológico y el lapso temporal cubierto abarca desde 1923 hasta 1943, aunque todos, menos 3, están escritos en la década de los 30. No obstante, habría que indicar dos cosas. Una sería que obviamente este lapso temporal no significa que Polanyi tratara la cuestión solo en esa época. Pero es perfectamente lógico que esas décadas de aparición y auge del fascismo generasen una mayor atención sobre el caso. Por supuesto, esta sería también la razón de que este sea un momento más que propicio para retomar las consideraciones del húngaro sobre el fascismo. La segunda cosa que aclarar es que la ordenación cronológica solo se ha alterado levemente en el apartado específico titulado España, Fascismo y Guerra Civil. De los trabajos que aquí se presentan, 2 habían sido ya traducidos al castellano. La razón de retraducirlos no deriva de discrepancias con dichas traducciones, sino del interés de los 2 artículos y su necesaria presencia en una selección de escritos sobre el fascismo, y en este sentido también por mantener una homogeneidad entre todos los textos presentes en esta selección. Las referencias concretas a estas traducciones previas pueden encontrarse en el anexo final. Todas las notas de esta edición son del traductor. Cuando la nota sea del propio Polanyi, cosa que solo ocurre en la esencia del fascismo, se señalará al final de la misma como nota del autor. Las notas de la editorial se indicarán como nota de la editorial. Es de justicia agradecer a mis colegas y compañeros Vanessa Vidal y Fernando Gil por su paciencia, sus correcciones, sus consejos y su apoyo en la realización de estas traducciones. Este trabajo está dedicado a Víctor para que le sirva de apoyo en las luchas venideras por, como diría Polanyi, una sociedad más justa y verdaderamente humana. Sabemos que lo harás, compañero. Fernando Soler, noviembre de 2019.